Como les dije, hoy voy a hablar del Espíritu Santo. Le he puesto por nombre a esta palabra la llenura que transforma. Porque definitivamente el Espíritu Santo, cuando llena, tu vida ya no es igual. La vida cambia completamente. Cuando uno lee, y no iba a comenzar de esta forma, pero yo me dejo guiar por el Espíritu. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento la vida de los apóstoles, lo que ellos eran y en lo que ellos se convirtieron después del Pentecostés, wow, la vida de estas personas cambió completamente. Y esto es para ti y esto es para mí, es para todos, amén. Pero quiero comenzar con algo que siempre, cada vez que yo lo leía, que está en el libro de los Hechos, siempre me llamó la atención. Y yo decía, wow, mira qué interesante está esto. Está en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos del 2 al 6. Acá está pasando que Pablo, el apóstol Pablo, llega a la iglesia de Éfeso y dice que se encuentra con ciertos discípulos y les pregunta si conocían al Espíritu Santo. La respuesta de estas personas es asombrosa, porque ¿quién iba a imaginar que siendo discípulos, ¿alguien sabe lo que es un discípulo? Un seguidor de Cristo, un seguidor de Jesús, el que hace lo que Jesús dijo que debiéramos hacer, que sigue la enseñanza de Jesús. Eso es un discípulo. Y es increíble cómo un discípulo no conocía al Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Hechos 19, capítulos, versos del 2 al 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, mire la respuesta, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. La enseñanza que nos da esto, y cuando yo lo leí, yo dije, entonces pueden haber discípulos que no tengan una relación con el Espíritu Santo. Porque ahí está en la palabra. Ahora, ¿qué pasaba con estas personas? Estas personas se quedaron en el nivel arrepentimiento, salvación y bautismo en agua. Pero no llegaron a conocer ni a desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Es decir, en otras palabras, se quedaron en el nivel hijo. Me rescató, me salvó y hasta ahí. Se acabó. No hubo más nada. Y eso me da la idea que puede haber creyentes que también estén así, que le den toda la importancia a la salvación. Lo que me interesa es ser salvo. Sí, es verdad. Es lo más importante, es lo que asegura nuestra ida al cielo, pero es que usted todavía no va al cielo. El tiempo que nos queda vivir aquí en la tierra, ¿qué vamos a hacer después que recibimos la salvación? Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, necesitamos desarrollar el fruto del Espíritu. Y si usted no desarrolla una relación con el Espíritu Santo, no va a poder suceder, porque es el Espíritu Santo quien hace ese cambio y quien hace esa transformación en el creyente. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, el conocer al Espíritu Santo, el tener una relación con el Espíritu Santo no puede ser para nosotros como creyentes algo opcional. Tiene que ser una obligación. Tiene que ser en inglés se diría un must.
Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque usted no se puede quedar. Sí, ya soy salvo. Se acabó. No. Usted necesita vivir una vida. Vivir una vida donde dijo Jesús que en el mundo, porque usted está en el mundo, no pertenece a Él, pero usted está en el mundo y vamos a tener que. Y si usted no desarrolla una relación con el que dice la Escritura que es tu ayudador, ¿cómo tú piensas ser ayudado en medio de una aflicción? Si no conoces a tu ayudador, no conoces al que viene a consolarte, no conoces al que viene a fortalecerte, no lo conoces, amén. Ahora mire lo que dice Romanos 8:26. Dije que el Espíritu Santo es ¿qué? Nuestro ayudador. Lea lo que dice la Escritura, dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, diga conmigo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Además de todo lo que hace el Espíritu Santo por nosotros, aquí me está diciendo que es mi ayudador en mi debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Cuántos están luchando con alguna debilidad? Ya sea en tu fe, ya sea en tu carácter, ya sea en lo que sea, en el área que sea. Pero además de eso, también pasamos por momentos en los que nos sentimos débiles. Y ahí dice que el Espíritu Santo es tu ayudador. Además de eso, dice que nos ayuda en nuestra debilidad y que también Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿De qué se trata esto? De que nosotros, como no sabemos, que no conocemos la voluntad siempre del Padre, y a veces estamos en una encrucijada, ¿será o no la voluntad del Padre? ¿Estaré orando o no de acuerdo a la voluntad del Padre? Dice que cuando eso sucede, el Espíritu Santo, que sí conoce la voluntad del Padre, cuando te escucha a ti hablar, cuando te escucha a ti orar incorrectamente, dice que Él intercede delante del Padre y alinea esa oración. Eso es lo que me está diciendo la palabra acá. ¿Y quién hace eso? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Ahora, hay unas palabras que retumban en mi mente cuando estaba estudiando sobre este tema del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y yo le preguntaba, Señor, ¿les conviene? ¿Por qué les convendría? Ellos no querían ellos no querían dejar de estar al lado de Jesús. Si yo hubiera vivido en esa época, tampoco hubiera querido separarme de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién no quiere estar al lado de Jesús? ¿Quién no quiere caminar con Jesús? Pero Él constantemente les decía, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué, Señor, les convenía que tú te fueras? Porque si Jesús no se iba, el Espíritu Santo no podía venir de forma permanente. Recuerden que el Espíritu Santo venía y se iba de nuevo al Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él venía y regresaba al Padre. Pero esta vez Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no puede enviar la promesa, que era el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué les convenía? Porque cuando uno lee la interacción de Jesús con sus discípulos, uno se da cuenta que muchas veces ellos no lo entendían. Ellos no podían entenderlo, era demasiado como profundo para ellos. Acuérdense que estos eran personas del vulgo, pescadores, aquellos, gente, obreros, gente del pueblo, muchos sin educación. Entonces Jesús les hablaba y ellos muchas veces no entendían. Yo recuerdo solamente una vez que Pedro dice que tiene una revelación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le asombra eso y le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque se quedó frío. Esto no eran revelaciones que normalmente él tenía.
Entonces, ¿por qué les convenía a ellos que Jesús se fuera? Porque Jesús les enseñaba, pero no los podía convencer. No los podía convencer. Vamos a leerlo en Juan 16, versos del 7 al 8. Dice, y estas son palabras de Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si se fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá. ¿Qué era lo que Jesús no podía hacer? Él los podía enseñar, pero no los podía convencer. Entonces, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, yo puedo estar con ustedes, pero mientras yo esté, el Espíritu Santo no puede venir. Y ustedes realmente no van a entender quién soy yo hasta que no venga el Espíritu Santo. Y eso me lo dice Juan 16, 13. Vamos a leer ese también. Dice, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice esta escritura que hace el Espíritu Santo? ¿Guiará a qué? A toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, el Espíritu Santo me guía y me revela a Cristo. Cristo no podía hacerles entender quién Él era, porque no los podía convencer. Ellos no lo podían entender. Era el Espíritu Santo quien iba a convencerlos y los iba a guiar a la verdad, es decir, a Cristo. El Espíritu Santo es quien nos revela al Padre y al Hijo. Amén. Yo no le estoy restando, y no quiero que nadie malinterprete, no le estoy restando importancia al Padre ni al Hijo. El Padre está en el trono, el Hijo está sentado a la diestra, pero ¿quién es el que está fajado con usted las 24 horas del día? Tratando de transformarlo, tratando de cambiarlo, luchando con las cosas de la carne que todavía... ¿Quién es? El Espíritu Santo. No le quiero quitar importancia, pero hoy vengo a hablar del Espíritu Santo. Hoy me quiero enfocar en el Consolador, en el Ayudador. Amén. Ahora, del Espíritu Santo, de estas tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es del que menos se predica. Y lo que voy a decir ahora quizás suene un poco duro, pero es al que más se ignora. Es al que menos se le canta. ¿Cuántas canciones usted conoce dirigidas y dedicadas al Espíritu Santo? Muy pocas. Muy pocas. Ahora, ¿cuántas canciones usted conoce que van dirigidas al Padre y al Hijo? La mayoría. Pero muy pocas van dirigidas al Espíritu Santo. Porque es al del que menos se habla, al que más se ignora. Inclusive, voy a decir más. Fíjese si es al que más se le ignora, que cuando se presenta en la iglesia a transformar, a hablar, a consolar, a liberar, a hacer toda esa obra por la que se oró y se le dio la bienvenida, que él pudiera moverse. Hay mucha gente que está haciendo otra cosa y no está tomando en cuenta la presencia del Espíritu Santo. Cuando deberíamos saber que el que habita en este lugar, al que se le da lugar en cada servicio, en cada reunión, diga conmigo, es al Espíritu Santo. Él es el que en este momento está redarguyendo tu corazón. Él es el que en este momento te está hablando. Él es el que está haciendo que esta palabra llegue con un espíritu a tu corazón y tú puedas dar fruto de ella. Porque Él es el que redarguye nuestro corazón. ¿Cómo se sentiría usted si usted le está hablando a su hijo
y le está diciendo algo y su hijo está con el teléfono testeando o en otra cosa y lo está ignorando? ¿Cómo se sentiría? Así mismo se siente el Espíritu Santo cuando llega a la iglesia a manifestarse y hay muchas personas que están en otra cosa menos atentos a su presencia y a lo que Él quiere hacer. ¿Le quiere regalar un aplauso? Hay cosas que son duras, pero hay que decirlas. Porque tenemos que ser educados en la presencia de Dios. Tenemos que ser corregidos y darle honor a quien honor merece. Yo no vengo buscando que me honren a mí. Yo vengo a honrar al Espíritu Santo. Yo no vengo a un lugar buscando sentirme bien. Yo quiero que el Espíritu Santo se sienta bien. Yo no vengo, a veces equivocamos la razón de ser de la iglesia y es muy lindo la comunión entre los hermanos, que nos llevemos bien, pero acuérdese que la razón principal por la que usted viene a este lugar se llama la presencia de Dios. Lo demás es parte de lo que es congregarnos, asistir a la iglesia, pero la razón número uno y por la razón que usted tiene que va a congregarse es porque va buscando de la presencia de Dios. Va buscando de Dios. Esa es la razón número uno. Si no, ¿cómo vamos a estar dispuestos a que Dios haga los cambios en nosotros? Amén. Ok. Dice la Biblia sobre los apóstoles, y cuando comencé les decía que cuando leo la Biblia, la palabra de Dios y veo la vida de estos hombres y veo cómo eran unos antes y después de Pentecostés, que es cuando llega el Espíritu Santo y los llena, fueron otras personas. Cuando uno empieza a leer los evangelios, uno se da cuenta que dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo tal y tal cosa. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, hizo tal y tal cosa. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, hizo tal y tal cosa. O sea, estas personas dejaron de ser personas comunes y cuando fueron llenos del Espíritu Santo pasaron a ser otra cosa completamente diferente. Porque la llenura del Espíritu Santo, el poder que es derramado sobre uno, por eso Jesús les dice, no se muevan, no hagan nada hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Esa fue la orden que recibieron de Jesús antes de irse. Amén. Y ellos tuvieron que esperar allí orando, unánimes, pidiendo, y ahí se derramó la promesa. La vida de estas personas cambió completamente, porque es imposible que cuando el Espíritu Santo llena tu corazón, llena tu vida, tú sigas siendo el mismo. Es imposible. ¿Sabe qué pienso? Que nuestro mayor desafío no es poner a Satanás debajo de la planta de nuestros pies, porque ya Cristo lo hizo. Nuestro mayor desafío no es vencer a Satanás, porque ya Él está vencido. Nuestro mayor desafío es llenarnos y mantenernos llenos del Espíritu Santo. Porque hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y esa es la más difícil. Entre su carne y el espíritu que habita en usted. Porque en todos y cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a Hechos 4:31. Dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por eso les dije y les digo que la llenura del Espíritu Santo cambia a la persona. Cambia al creyente completamente. ¿Tú quieres denuedo? Primero tiene que ser la llenura. Primero la llenura, después el denuedo. Primero la llenura y después el diablo huye. Primero la llenura y después la victoria. Primero la llenura y vas a poder orar por un enfermo y se va a sanar.
Primero la llenura y todo lo demás después. Esta gente, estos hombres no pudieron hacer nada hasta que no vino el Espíritu Santo y los llenó. Los llenó. No se lance a hacer cosas si usted no está lleno del Espíritu Santo. Llénese primero. Pídale a Dios la llenura y después verá cómo Dios lo respalda. Pedro, ¿qué pasó con Pedro cuando niega a Jesús? ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Porque era un miedoso. Porque tenía miedo de que lo mataran. Pero cuando este hombre es lleno del Espíritu Santo, su vida cambió completamente. Porque ahí dice la Escritura que él se paraba delante de los gobernantes y en su propia cara les decía, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo hacía con autoridad. Ese no era el Pedro de antes de la llenura del Espíritu Santo. Ya tenía valor. Ya él sabía que tenía un respaldo. Porque la llenura del Espíritu Santo te da autoridad. Te da autoridad. Vives una vida. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Busca la llenura del Espíritu Santo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Busca la llenura del Espíritu Santo. Búscala, búscala, búscala. Amén. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Número 1, voy a dar algunos requisitos que son necesarios. Número 1, tengo que ser hijo de Dios. Diga conmigo, tengo que ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le da su espíritu a los desconocidos. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tengo que ser hijo. Amén. Número 2, y este para mí es el más importante. Tengo que tener sed de Dios. Es imposible recibir la llenura si no hay sed. Pastora, ¿y cómo se crea esa sed? Pidiéndosela a Dios. Buscándola en la presencia de Dios. Si no hay sed, no vas a ser lleno. Porque Dios no, el Espíritu Santo es un caballero. ¿Para qué te va a llenar si tú no lo valoras? Entonces, cuando se empieza a despertar en ti esa hambre, esa sed, y tú empiezas a pedirle y a buscar su presencia, y a buscar su presencia, y a anhelarlo. Esto es una relación que se comienza a hacer con el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es una persona. Y tú empiezas a tener una relación con una persona a la que tú le hablas, con la que tú interactúas. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es un solo Dios. Pero Él es el que está aquí, Él es el que fue enviado. Amén. Y Él es el que nos revela la voluntad del Padre. Él es el que nos conduce al Hijo. No quiero separarlos. Cada uno tiene su función, pero es un solo Dios. Número 3. Quedé en la 2. Tengo que tener sed de Dios, tener sed de la presencia de Dios. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y va a pasar algo. De su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es la llenura del Espíritu Santo. Todo el que ha sentido eso en su interior sabe que lo que está operando ahí es el Espíritu Santo. Número 3, tienes que tener fe. No se recibe nada de Dios si no hay fe. El Espíritu Santo no es por misericordia. Hay cosas que usted no tiene fe y Dios te las da porque Dios es un Dios de misericordia. Pero esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo ni con la llenura. Esto se recibe por fe. Yo lo creo, yo lo busco, yo lo necesito, yo lo anhelo, yo lo procuro, yo tengo fe de que Dios me lo va a dar porque Él dijo que al que se lo pidiera, Él daría el Espíritu sin medida. Amén. Gálatas 3:14. Por eso es que tengo que tener fe. Dice, para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo se recibe? Por fe. Número 4, y este es el último. Pídeselo al Padre. Pídeselo. Pídele. Si no has sido bautizado, que te bautice. Primero es el bautismo del Espíritu Santo, después la llenura. La llenura es mantenerte lleno de lo que ya recibiste. ¿Me entiendes? Porque el que no ha sido bautizado necesita ser bautizado primero con el Espíritu Santo. Y después, ¿cómo tú mantienes eso? Buscando de Dios, procurando la presencia de Dios, buscando un lugar donde se mueva Dios. Un lugar donde esté la presencia de Dios, donde no se ignore la presencia del Espíritu Santo, donde se mueva el Espíritu Santo. Entonces, pídeselo al Padre. Lucas 11:13. Y dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, Él está dispuesto a darlo. Él lo envió, es la promesa. ¿Para quién es? Para nosotros. Somos nosotros los que estamos llenos de tantas otras cosas que no podemos ser llenos de lo que el Padre quiere llenarnos. Entonces necesitamos vaciarnos de lo que estamos llenos para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Porque no puede haber mundo con la llenura del Espíritu Santo. Tengo que vaciarme del mundo para poderme llenar del Espíritu Santo. No pueden caminar juntos. Eso no va a pasar. Si usted lo quiere, si usted quiere esa experiencia, si usted quiere vivir en victoria, vacíese de lo que está lleno. Vacíese de la envidia, vacíese del orgullo, vacíese de la tristeza, vacíese de las obras de la carne y será lleno de los frutos del Espíritu. Ok, le pedí a mi hermana Sid que me trajera algo. Ok, gracias. ¿Cómo ve usted que está esta copa? Llena. Esta copa está llena. Gloria a Dios. De la llenura que yo he venido a hablar hoy, es la llenura que según la Biblia significa lleno, o sea, llenarme. Estoy lleno, pero de llenarme, de llenarme, de llenarme. Amén. Jesús dijo que el que beba del agua que Él nos va a dar, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Pero el Salmo 23 dice, David, mi copa ella está llena, pero no está rebosando. Esto es una copa rebosando. Rebosando significa que se va a derramar por encima del nivel el nivel tope del recipiente que tiene el líquido. Y así es como David decía que mi copa esté rebosando. Por eso es que cuando la samaritana va a ver a Jesús, Jesús le dijo, del agua que tú vas a beber, no vas a tener sed jamás, porque va a transformarse en una fuente que salte para vida eterna. La fuente es algo que no para. La fuente es algo que siempre está dando, siempre está dando, siempre está dando. Por eso esa agua que Él nos da
es una fuente que no para. Por eso dice que de su interior van a correr ríos de agua viva. Y así tiene que estar. Así tiene que estar nuestro interior. No lleno, rebosando, como dijo el salmista. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el mundo, entre lo natural y el reino? En lo natural, cuando usted come y bebe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Come y bebe, ¿qué pasa? Se llena, se sacia y dice, ¿y qué dice? No quiero más, voy a reventar, no puedo más. En el reino es al revés. Mientras más usted come, mientras más usted bebe, más quiere, más necesita, más anhela, porque se ha convertido en una fuente que usted no puede parar, en algo que usted no puede detener, que se va por encima de usted. Amén. Pongámonos de pie.